El día de hoy celebramos en toda la iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una iglesia que se convierte desde la antigüedad, desde el siglo IV, en la Catedral del Papa. Celebramos un templo, sí, su dedicación, su consagración, el día en que fue dedicado a Dios como un lugar de oración, como un lugar de encuentro con Dios. Ese templo, como todos los templos, nos recuerda la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso lo celebramos. No celebramos unas piedras unidas, embellecidas, sino que celebramos lo que significa la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso, las lecturas que hoy hemos escuchado son distintas a las que venimos escuchando día a día. Y estas lecturas nos invitan a mirar el templo en dos sentidos, uno material y otro espiritual. Y en este espiritual podemos hablar de Cristo como el templo, con mayúscula, y entender el templo como tú y yo, como ese lugar en donde Dios habita. El templo material. En el Evangelio se nos habla de que Jesús ha entrado en el templo de Jerusalén y se encuentra ahí con los vendedores de bueyes, de ovejas y palomas y los cambistas con sus mesas. Habría que entender cómo estaba estructurado el gran templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba construido como si fuera una serie de círculos concéntricos, como cuando dejamos caer una piedra sobre el agua y se van formando unas ondas. Así estaba construido el templo de Jerusalén. Al centro estaba el altar de las ofrendas, el santo de los santos, y ahí no se podía acceder. El sacerdote solamente entraba una vez al año. Y luego venía un segundo lugar que envolvía el templo, y ese lugar era el lugar de los sacrificios. Y ahí es donde ordinariamente estaban los sacerdotes y también una persona que ordinariamente era un hombre, el que ofrecía el sacrificio. Y luego venía otro círculo que abrazaba a los dos primeros y era el lugar de la oración. Y luego otro que era el lugar de las mujeres y donde estaba todo el mundo. Y seguramente es aquí donde estaban los cambistas y todos estos vendedores. Y algo que no puede tolerar Jesús es que el templo se utilice para algo que no fue hecho, que no sea un lugar de oración, que no sea un lugar de encuentro con Dios, sobre todo que lo hayan convertido en un mercado. Esto le puede a Jesús, y si está expulsando a toda esa gente de ahí, es porque quiere devolverle la dignidad de lo que significa el templo. Quiere rescatar el sentido del para qué, del por qué del templo. San Juan en el Evangelio nos revela que el templo es Jesús, pero él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, de él. Pero hay otro sentido que a mí me ha gustado en esta acción que realiza Jesús de expulsar a los vendedores al hacer este látigo de cordeles. ¿Qué intención tiene Jesús al hacer esto? Pues tiene la intención de purificar el templo, porque el templo es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar en donde Dios habita, es el lugar en donde lo podemos encontrar. Y si ese lugar está lleno de tantas otras cosas, menos de la paz, que es lo que se espera encontrar en el templo, pues lo que se necesita es purificar ese templo. De esto se trata. Si nuestra vida, si nuestro cuerpo es el templo de Dios, por la gracia del bautismo, entendemos entonces que hay necesidad también de purificar este templo para que se convierta en el lugar en donde realmente Dios habita. Quizá hoy tendríamos que decirle al Señor esto: purifica mi mente, purifica mi corazón,
purifica mi vista, purifica mis sentidos, mis palabras, mis acciones, purifica mi persona. ¿De qué tendría hoy que purificarme el Señor? Y Jesús también habla de otra cosa, no solo de purificar, sino también de reconstruir. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Cuántas cosas en mi vida hoy tendré que reconstruir? Sobre todo si me doy cuenta que hay cosas a las que ya les perdí la emoción, a las que ya les perdí el amor, ya les perdí el cariño. Y de pronto mi vida se vuelve gris, sin color. Se convierte como en una hoja que va llevando el viento. Nuestras vidas a veces se parecen tan iguales. La misma cosa que hicimos ayer, la hacemos hoy y la vamos a hacer mañana. Y entonces hace falta reconstruir lo que la rutina, el desinterés o la monotonía han ido destruyendo. ¿Qué cosas hoy el Señor tiene que ayudarme a reconstruir en mi vida? Entonces tenemos estas 2 palabras para meditar: purificar y reconstruir. Y creo que como comunidad, como personas, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor estas 2 gracias. Purifica este templo, porque muchas cosas han invadido y ya no es el lugar donde uno se encuentra con Dios. Ya no es el lugar en donde Dios mora. Ven y purifica. O ayúdame a reconstruir lo que con el tiempo se ha ido destruyendo. Danos la gracia de ser un templo, un lugar digno en donde tú, Señor, habites en medio de nosotros. Eso es lo que hoy le pedimos al Señor. Que así sea. ICM